Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar nuestra reflexión sobre las bienaventuranzas. La vez pasada terminábamos la última bienaventuranza de los perseguidos y decíamos, ¿verdad? Concluíamos la clase pasada diciendo que íbamos a hacer ahora una reflexión espiritual de parte de la iglesia sobre las bienaventuranzas. Cómo entender espiritualmente hablando las bienaventuranzas. Y para eso he decidido, ¿verdad?, hacer una reflexión sobre estas bienaventuranzas desde el pensamiento de San Agustín. San Agustín, pues, es un personaje, ¿verdad?, un santo que vivió a finales del siglo IV, principios del siglo V, un hombre que buscaba la verdad, que quería encontrar la verdad. Y si bien cuando era joven, ¿verdad?, pues tenía una vida pues no muy buena, que digamos, después se convierte y busca la verdad. Y va por muchos lugares, va con varias situaciones para tratar de encontrar la verdad, pero no la encuentra. Hasta que finalmente un día, ¿verdad?, él se encuentra con un obispo en Milán, y ahí con este obispo, ¿verdad?, empieza a comprender muchas cosas que él pues no sabía. Todas sus dudas, curiosamente, con las predicaciones del obispo, se empezaron a resolver en cierto sentido. Y entonces es cuando él decide convertirse totalmente y pide ser bautizado. Y es entonces el obispo, ¿verdad?, San Ambrosio, quien lo va a bautizar. Y a partir de ahí, pues empieza toda una vida de San Agustín, ¿verdad?, de cambio, primero como cristiano, después decide ser sacerdote, ¿verdad?, presbítero, y finalmente pues es elegido obispo. Por lo tanto podemos ver cómo la vida de San Agustín pues es una vida amplia, una vida entregada a la búsqueda de la verdad, tratando de encontrarle sentido a su vida. Y en medio de muchos escritos, porque él tiene cantidad de escritos, ¿no?, que aquí no podríamos terminar ahorita de explicar brevemente, son muchísimos. Él, ¿verdad?, en sus escritos, o sea, cuando queremos hablar de una doctrina, no nada más nos vamos a referir a un libro, porque si bien la idea puede estar en un libro, como escribió muchas cosas, lo que no dijo en un libro lo dice en otro y en otro. Entonces, para poder ver un tema en San Agustín siempre hay que ver los diferentes textos que pueden ayudarnos a profundizar en esto. Y él efectivamente va a hablar sobre las bienaventuranzas y va a relacionarlas en primer lugar, ¿verdad?, porque ustedes recordarán las bienaventuranzas en un lugar, ¿verdad?, en un primer momento las bienaventuranzas están en el Evangelio de San Mateo, pero también las bienaventuranzas, aparte del Evangelio de San Mateo, las tenemos nosotros en el Evangelio de San Lucas. Y entonces San Agustín, ¿verdad?, empieza a hacer una reflexión precisamente sobre esto, y inspirado en San Ambrosio, o sea, no crean que San Agustín todo lo hacía de la manga, no, o era muy ingenioso, no. Obviamente San Agustín se alimentaba de todo lo que él iba escuchando alrededor, de todo lo que él leía de otros autores. Y San Ambrosio es el primero que empieza a relacionar las virtudes cardinales con las bienaventuranzas en el Evangelio de Lucas. Y luego relaciona, ¿verdad?, las bienaventuranzas con los dones del Espíritu Santo que aparecen en el libro del profeta Isaías en el capítulo 11. Y entonces San Ambrosio, ¿verdad?, pone una idea de que cada bienaventuranza le corresponde un don del Espíritu Santo y que cada bienaventuranza junto con este don van siendo escalones que nos llevan a la perfección, que nos llevan al encuentro profundo con Dios. Y entonces de ahí, ¿verdad?, San Ambrosio da esa idea general, pero va a ser San Agustín el que la va a desarrollar con mayor plenitud. Y entonces para San Agustín, ¿verdad?, va a hacer ver cómo hay una relación entre las bienaventuranzas, los dones del Espíritu Santo, y cómo estos son escalones, ¿verdad?, son peldaños para alcanzar la santidad, para alcanzar la perfección de vida y por lo tanto para llegar a la presencia de Dios. Esta es una reflexión espiritual y yo quiero compartirla con ustedes para que vean todo lo que ya les expliqué de las bienaventuranzas. Bueno, ya la profundizamos, la interiorizamos, bueno, pero ver cómo las bienaventuranzas a lo largo de la historia han sido interpretadas de diferentes maneras y ver cómo nos pueden ayudar para nuestra vida cristiana, porque esto es finalmente lo que interesa, ¿no? Entonces San Agustín, ¿verdad?, cuando es presbítero, él escribe un pequeño libro sobre el Sermón de la Montaña, ¿no?, donde va comentando el Sermón de la Montaña del Evangelio de Mateo y precisamente va a hablar de las bienaventuranzas. Es ahí cuando él dice, las bienaventuranzas se relacionan con los dones del Espíritu Santo
Y estos son los diferentes niveles de vida cristiana. Entonces, ¿cuáles son estos niveles de vida cristiana? Entonces él dice, vamos a escribir aquí, ¿no? A ver, entonces, el primer nivel, ¿verdad? El primer nivel es la bienaventuranza, ¿verdad? De los pobres de espíritu. Y dice, está relacionado, ¿verdad?, con el don del Espíritu Santo de el temor de Dios, ¿no? Con el don del temor de Dios. El temor de Dios. Y luego dice la siguiente, ¿verdad? El orden que él va poniendo, ¿no? El segundo dice, son los mansos. Son los mansos. Acuérdense que nosotros decíamos que la segunda era los que lloran, pero acuérdense que decíamos que en algunas Biblias estaban invertidas. Entonces, en la versión que tenía San Agustín, aparecía en segundo lugar los mansos. Entonces dice, esta está relacionado con el don de piedad. Está relacionado con el don de piedad. Luego sigue los que lloran, ¿verdad? Los que lloran. Y dice, este está relacionado con el don de ciencia. Ay, qué fea letra. Los que lloran. Dice, está relacionado con el don de ciencia. Dice, el cuarto nivel, ¿verdad? El cuarto nivel, pues son los que tienen hambre y sed de justicia, ¿no? Hambre y sed de justicia. Y dice, esta se relaciona con el don de fortaleza. Con el don de fortaleza, ¿no? Y luego sigue, ¿no? Bienaventurados los misericordiosos. No van a caber, creo. Bienaventurados los misericordiosos, dice, y se relaciona con el don de consejo. Con el don de consejo. Bueno, voy a tener que borrar acá arriba y voy a ponerle aquí, ¿no? Quitamos el título y seguimos. Entonces este es el quinto, ¿no? Luego el sexto, dice él, el sexto nivel, es bienaventurados los de corazón puro. Los de corazón puro. Corazón puro, y dice, se relaciona con el don de la inteligencia. Con el don de la inteligencia. El séptimo, dice San Agustín, es bienaventurados los que buscan la paz, o los pacíficos, ¿no? Dice él, y se relaciona con la sabiduría. Con la sabiduría, dice él, se relaciona con la sabiduría. Y finalmente dice el octavo grado, bueno, el octavo grado, pues es la perfección de todo, ¿no? Son la perfección de todo. Pero ya lo explicaremos después, ¿no? Esta es la perfección. Perfección. Entonces, fíjense cómo, ¿verdad? Dice San Agustín que entonces hay diferentes grados, ¿no? Y que cada grado se relaciona con un don del Espíritu Santo. Entonces, los pobres de espíritu se relacionan con el don del temor de Dios. Los mansos se relacionan con el don de piedad. Los que lloran se relacionan con el don de ciencia. Los que tienen hambre y sed de justicia se relacionan con la fortaleza. Los que son misericordiosos se relacionan con el consejo. Los que tienen un corazón puro se relacionan con el don de inteligencia. Y los que tienen o buscan la paz se relacionan con el don de sabiduría. De tal manera que dice San Agustín, cada una de las bienaventuranzas son un escalón que nos lleva a la perfección. Cada bienaventuranza me va ayudando a subir la perfección. Dice, y cada escalón me ayuda con un don del Espíritu Santo. O sea que el grado máximo de los dones es la sabiduría, y este me va a llevar a la perfección total, ¿no? A la perfección total. Por lo tanto, son caminos, elementos, ¿verdad? Dice San Agustín, para alcanzar la santidad de vida, para alcanzar nuestra santidad. Eso es lo que interesa, ¿no? Pues aquí San Agustín entonces va colocando estos elementos que son primordiales precisamente para ver esta realidad, ¿no? Y entonces esta es la perfección de todo, ¿no? Ahí es donde comienza todo. Bueno, entonces tenemos aquí este pequeño esquema, medio raro, pero bueno, está ahí el esquema. Y entonces, cuando dice San Agustín, ¿no? Para que estos escalones los vayamos recorriendo, para que estos escalones se vayan haciendo poco a poco, lentamente, dice, tenemos que tomar en cuenta sobre todo 3 elementos necesarios, ¿no? O sea, el que quiera caminar o subir los escalones de las bienaventuranzas con los dones del Espíritu Santo, dice San Agustín, necesitamos 3 elementos primordiales. El primero de ellos dice la acción del Espíritu Santo. Es decir,
el que quiera vivir las bienaventuranzas y quiera llegar a la perfección, tiene que estar guiado por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que lo tiene que guiar. Es el Espíritu Santo el que tiene que irlo dirigiendo en su vida. Puesto que nadie puede amar a Dios y a su prójimo, ¿verdad?, si no es por la acción del Espíritu Santo. Entonces dice, el que quiera vivir esto, tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Por eso cada bienaventuranza tiene relación con cada don del Espíritu Santo, porque precisamente es el Espíritu Santo el que nos va ayudando a vivir las bienaventuranzas, ¿no? Es el que nos va ayudando. Él es el que nos va dando las bases fundamentales para alcanzar esta santidad, ¿no? Entonces, primero que nada, la acción del Espíritu Santo. En segundo lugar, dice San Agustín, el empeño personal. Pues por un lado está el Espíritu Santo que nos ayuda, el Espíritu Santo que nos impulsa, el Espíritu Santo que nos va moviendo. Y en segundo lugar, dice San Agustín, el empeño personal. Es decir, si bien necesitamos la acción del Espíritu Santo, no excluye la cooperación del hombre. Es decir, también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Decidirnos a cumplir la voluntad de Dios, empezar a portarnos de tal manera que dejemos que el Espíritu Santo nos mueva. Entonces, el camino de las bienaventuranzas necesita la acción de Dios, el Espíritu Santo, pero también necesita la cooperación del hombre. Porque si yo no quiero, bueno, que el Espíritu Santo diga yo te quiero llevar, bueno, pues no se puede, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Lo dice el mismo San Agustín, ¿no? Dice, Dios no opera en nosotros la salvación como si fuéramos piedras insensibles o seres en los que la naturaleza no ha puesto su razón y voluntad. Fíjense cómo dice San Agustín. Entonces, Dios no opera en nosotros la salvación como si fuéramos piedras insensibles. O sea, Dios actúa en nosotros porque se lo permitimos, porque queremos que Él nos mueva, porque queremos que Él nos ayude, porque queremos que Él nos perfeccione. Dios actúa en nosotros porque se lo permitimos. No es que Dios nos obligue a hacer cosas que nosotros no queremos, no. Somos nosotros los que nos dejemos dejar guiar por Dios. Dios ayuda, pero si yo se lo permito, ¿no? Esto es importante, ¿no? Entonces tenemos que poner nuestra razón y nuestra voluntad para que Dios actúe. Entonces, el empeño personal. Y en tercer lugar dice, este camino de las bienaventuranzas implica la imitación de Cristo. En tercer lugar, la imitación de Cristo. Es decir, el empeño personal por buscar nuestra santificación, dice San Agustín, pero sobre todo porque queremos parecernos a Cristo. Porque si lo pensamos bien, en el fondo todas las bienaventuranzas, ser pobre, manso, llorar, tener hambre y sed de justicia, en el fondo el primero que las vivió, pues fue Cristo. Podríamos decir, pero hay muchos santos lo han dicho en la historia, ¿no? Las bienaventuranzas son la radiografía de Cristo. ¿Quieres conocer cómo era Cristo? Ve las bienaventuranzas. ¿Quieres parecerte a Cristo? Vive las bienaventuranzas, porque el primero que vivió las bienaventuranzas fue precisamente Cristo. Él fue el primero. Y el que quiere imitar a Cristo tendrá que vivir entonces las bienaventuranzas. Por lo tanto, quiere decir que el camino de las bienaventuranzas implica la acción del Espíritu Santo, la cooperación del hombre, pero sobre todo porque tiene un ideal, parecerse a Cristo, ¿no? Ser semejante a Cristo, ¿no? Parecerse precisamente a aquel que nos ha venido a salvar y que ha vivido este camino de las bienaventuranzas. Eso es lo primordial. Por lo tanto, solamente, ¿verdad? Entonces, cuando alguien quiere vivir las bienaventuranzas, no solamente es para decir, quiero ser pobre de espíritu, quiero llorar, no. Quiero vivir las bienaventuranzas porque quiero parecerme a Cristo. Yo amo a Cristo y quiero parecerme a Él. Y por lo tanto, el camino de las bienaventuranzas es el camino más perfecto de parecerse a Cristo, de seguir totalmente a Cristo, de alcanzar la imagen de Dios y por lo tanto de parecerme a Cristo, que es la imagen del Padre. Ese es el camino. Entonces San Agustín dice, las bienaventuranzas es todo un proceso para ser perfectos y significa que voy a ser perfecto porque voy a convertirme en un imitador de Cristo, voy a ser parecido a Cristo. Entonces, ese sería como el preámbulo, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería, ¿verdad?, estos elementos, ¿no? ¿Cómo es que San Agustín va relacionando cada bienaventuranza con cada uno de los dones del Espíritu Santo? Entonces va a decir, ¿verdad?, San Agustín, la pobreza de espíritu va del lado del temor de Dios. Y entonces, primer nivel, vamos a hablar, primer nivel, los pobres. ¿Qué significa el temor de Dios? Cuando San Agustín habla del temor de Dios, ¿qué es el temor de Dios? Dice San Agustín, el temor de Dios nos lleva siempre a conocer la voluntad de Dios y así sepamos qué nos manda a apetecer y qué cosas huir. Entonces, temor de Dios es conocer lo que Dios quiere y por lo tanto querer lo que Dios quiere y huir de lo que Dios no quiere. Eso es el temor de Dios. Por lo tanto, dice, es necesario que este temor se infunda en el alma
este pensamiento de mortalidad y de futura muerte, para que clavando las carnes incruste el madero de la cruz todos los movimientos de la soberbia. Es decir, el temor de Dios nos ayuda a aceptar la voluntad de Dios, a huir de lo que no es de Dios y a sacar la soberbia de nuestra vida. Porque según San Agustín, precisamente la soberbia es lo que no nos permite tener temor de Dios. O sea, el temor de Dios para San Agustín, ¿qué es? Cuando yo busco la voluntad de Dios, eso es. Y cuando yo no busco la voluntad de Dios, significa que yo no tengo temor de Dios. Y si no tengo temor de Dios, ¿qué significa? ¿Qué es lo que tengo entonces en mi corazón? Soberbia, soberbia. Porque ¿qué significa la soberbia? La soberbia significa yo hago lo que quiero y no me importa lo que Dios me pida. Yo hago lo que me apetece y no me interesa lo que Dios me manda. Eso es la soberbia. Entonces dice San Agustín, cuando tú no escuchas la voz de Dios, cuando tú no quieres cumplir la voluntad de Dios, eres soberbio, porque tú quieres cumplir tu voluntad. Tú quieres cumplir lo que a ti te viene en gana, pero no te importa Dios, ¿no? Claro, si alguien dice a mí no me importa Dios, bueno, es otra cosa. Estamos hablando de aquí de alguien que quiere vivir la santidad, de alguien que quiere transformar su vida, y entonces el que quiere transformar su vida, dice San Agustín, ¿qué tienes que hacer primero? Vencer la soberbia. Y la única manera de vencer la soberbia es teniendo el temor de Dios, el temor de Dios. Y entonces ahí es donde comienza todo. Es el temor de Dios. El temor de Dios entonces te va a hacer vencer la soberbia y te va a ayudar entonces a reconocer la voluntad de Dios, a reconocer la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿cómo podemos vivir el temor de Dios? Dice San Agustín que hay tres maneras o tres niveles del temor de Dios. El primer nivel, dice, pues es cuando alguien tiene temor de, pues por ejemplo, de que algún mal de este mundo le haga daño, ¿no? Yo tengo miedo, yo tengo temor de Dios porque yo tengo que respetar a Dios para que me vaya bien, ¿no? Yo tengo temor de Dios para que, no sé, para que esté sano, ¿no? Para que no me enferme. Yo tengo temor de Dios porque yo quiero que Dios no me castigue, ¿verdad? Y entonces me vaya mal en la vida, ¿no? Dice San Agustín, ese es el primer nivel. El segundo nivel es cuando tengo temor de Dios, pero ya no de las cosas temporales, ¿no? Ya no de las cosas superficiales. Yo tengo temor de Dios porque tengo miedo de perderme. Tengo miedo de irme al infierno, ¿no? Ese sería el segundo nivel. Cuando entonces yo hago ciertas cosas para no irme al infierno, ¿no? Y entonces es otro nivel. No es lo mismo decir, pues yo fui a misa para que me vaya bien en la semana. No, eso es superficial, es un temor de Dios superficial. Lo que me importa es el mundo, ¿no? Que no me vaya mal en la semana. El segundo nivel es, yo puedo ir a misa porque yo no me quiero ir al infierno, ¿no? Tiene miedo de irse al infierno, tiene miedo de no salvarse. Bueno, es otro nivel, mucho más fuerte. Y el tercer nivel, dice San Agustín, el temor de Dios sería el temor filial. Cuando alguien efectivamente tiene miedo de ofender a Dios y de perder su amistad. Porque lo más importante es Dios. Lo más importante es el Señor, y dice, yo no puedo perder mi amistad con Dios. Yo voy a misa porque yo estoy en amistad con Dios. Yo hago el bien porque quiero estar en amistad con Dios. Porque para mí Dios es lo más importante, porque para mí Dios es lo fundamental. Yo no podría vivir sin Dios. Ese es el temor de Dios por excelencia. Es el temor, dice él, filial y casto, ¿no? El más grande de todos. Fíjese cómo entonces San Agustín va hablando de tres niveles. Y mucha gente tiene temor de Dios del primer nivel, ¿no? ¿Por qué hace usted oración? Pues para que me vaya bien. ¿O para qué hace usted oración? Pues para que no me enferme. Bueno, ese es el primer nivel del temor. Dice San Agustín, ese temor es carnal y servil y no sirve para nada, porque es alguien que solamente piensa en las cosas terrenales. Eso no sirve para nada. Entonces la gente que dice, no, pues yo tengo temor de Dios porque es que yo tengo miedo que Dios me vaya a castigar, que Dios me mande una enfermedad, entonces por eso hago obras buenas, por eso voy a misa, por eso rezo, pues para que no me vaya mal en la vida. Ese es un temor servil, dice San Agustín. Ese no sirve para nada, ese no sirve para nada, porque es alguien que está buscando solamente cosas terrenas, ¿no? Es alguien que está buscando cosas pasajeras. El segundo temor, ¿verdad? El segundo nivel sería cuando yo digo, tengo miedo del infierno. Entonces, ¿por qué hace usted oración? Porque yo no quiero perderme, ¿no? ¿Por qué usted va a misa? Pues porque yo no quiero irme al infierno, yo quiero estar lo mejor. ¿Por qué hace obras buenas? Pues porque yo no me quiero condenar. Bueno, dice San Agustín, no es el mejor de los temores, pero por lo menos es útil. Porque no está aferrado a lo material, no está aferrado a lo terrenal, dice, está buscando su salvación, está pensando en la vida eterna. Entonces dice, por lo menos este temor, aunque es un poco servil,
pero sí es útil para la salvación de las almas. Por lo menos está pensando en la vida eterna, no está pensando en la vida terrena. Entonces dice San Agustín, ese temor sirve. Dice, pero el verdadero temor de Dios, el que sí sirve, es el temor de ofender a Dios. Y por lo tanto dice, la expresión máxima del amor y la auténtica conversión de vida. Este temor nace no por el castigo, sino nace por el amor. El verdadero temor de Dios nace del amor de Dios, dice San Agustín. No nace del miedo, no nace del miedo del castigo, ya sea un castigo temporal o ya sea un castigo eterno, no el infierno. No. Yo tengo temor de Dios porque amo a Dios. El verdadero temor de Dios debería de provocar en nosotros el amor. El verdadero temor de Dios debería de provocar en nosotros la donación, la entrega profunda de nuestra vida. Ese es el verdadero sentido, ese es el verdadero temor. Ahí es donde comienza todo. Entonces, ¿quién puede empezar a tener una vida espiritual? El que tiene este temor, el que realmente ama a Dios, el que busca hacer el bien, el que busca hacer oración, el que busca ayudar a los demás, porque ama a Dios, porque sabe que cada vez que le ayuda a alguien está amando a Dios, porque sabe que cada vez que participa de la Eucaristía está amando a Dios, porque sabe que cada vez que hace oración está amando a Dios. Ahí comienza todo. Cuando yo hago las cosas por amor a Dios, el día que yo empiece a hacer las cosas por amor a Dios, significa entonces que estoy empezando un camino de perfección. Ese es el primer paso, ese es lo fundamental. Si alguien está aquí, ¿verdad? Porque no le quedó de otra, alguien está aquí porque lo obligaron, alguien está aquí porque tiene miedo de que lo castigue Dios, bueno, pues usted está mal, no ha empezado el camino de perfección todavía. Está aquí por otra cosa. Pero el que dice, yo estoy aquí porque amo a Dios y porque voy a esforzarme por darle a Dios lo mejor que tengo, ese es el camino de perfección. Ahí es donde comienza todo. Es ahí donde ilumina su vida, es ahí donde transforma su corazón, es ahí donde su vida va adquiriendo un nuevo sentido, porque todo lo hace por amor a Dios, en Dios quien le está moviendo. Es el primer paso fundamental. Entonces, por eso dice San Agustín, el primer escalón empieza con el temor de Dios. Cuando tú dejas que el Espíritu Santo te mueva para amar a Dios, es lo primero. Tú no puedes empezar, ¿verdad? Dice San Agustín, tú no puedes empezar nada si no amas a Dios. Entonces, si alguien está aquí por miedo, pues no ha empezado nada, ¿no? Entonces, llevo 20 años yendo a misa, pero por miedo a que me castigue Dios, usted no ha empezado nada. En 20 años, desperdiciado 20 años. Pero yo estoy aquí porque amo a Dios. Bueno, entonces ya está bien, ya está dando el primer paso. Por lo menos ya está en el primer escalón. Quién sabe si usted vaya para los demás, pero por lo menos ya está empezando a subirse el primero. Cuando usted tiene este amor. Cuando uno ama a Dios, dice San Agustín, ¿verdad? Entonces uno se hace humilde, porque precisamente busca evitar lastimar a los demás, porque cuando yo lastimo a los demás, lastimo a Dios. Y yo no quiero romper mi amistad con Dios. Yo no quiero distanciarme de Dios, al contrario, yo quiero estar unido a Dios, porque yo amo a Dios, porque yo quiero estar cerca de Dios, porque yo quiero permanecer unido con Dios. Eso es lo importante, eso es lo fundamental. Lo importante es vivir unido con Dios. Es lo más importante, mis hermanos. Ahí es donde comienza todo. Y entonces soy humilde, porque voy reconociendo la voluntad de Dios y me voy dando cuenta que yo no estoy viviendo como Dios me lo pide. No estoy viviendo como el Señor me lo está proponiendo. Y entonces el temor de Dios, ¿qué me hace? Reconocer que yo debo de amar a Dios y que no lo estoy amando bien. ¿Y por qué no lo estoy amando bien? Dice San Agustín. Pues no lo estoy amando bien porque estoy pecando, porque no estoy cumpliendo su voluntad, ¿no? Y yo quisiera amarlo, ¿no? Y entonces cuando el hombre se hace humilde, cuando el hombre realmente se da cuenta de su fragilidad, el hombre dice, me arrepiento. Y eso es ser pobre de espíritu, dice San Agustín. ¿Quién es el pobre de espíritu? El pobre de espíritu es el humilde, dice San Agustín. El pobre de espíritu es el que reconoce que ha fallado al amor, que ha fallado al compromiso de amor con Dios. Ese es el pobre de espíritu. Porque para San Agustín, ¿verdad? En su pensamiento, ¿verdad? Para San Agustín, el pobre de espíritu es el humilde. ¿Y el humilde quién es? El que reconoce su fragilidad, el que reconoce su pecado y reconoce su falla delante de Dios. Y entonces, como se equivocó delante de Dios, equivocó el camino. Y entonces es humilde. Y entonces dice, tengo que convertirme, tengo que cambiar de vida. Por lo tanto, el que es pobre de espíritu, porque tiene el temor de Dios, ¿cuál es la consecuencia de ser pobre de espíritu? ¿Y cuál es la consecuencia de tener el temor de Dios? De amar a Dios. Quererme convertir, querer cambiar de vida, confesar mis pecados, cambiar de mi actitud, cambiar mi manera de pensar, cambiar mi manera de actuar. Ese es el primer paso. Ese es el primer. Entonces, la primera bienaventuranza, ¿en qué consiste? En amar a Dios
reconocer mis fallas y empezar un proceso de conversión. Ese es el primer paso. Empezar un proceso de conversión. Ese es el primer paso. No hay otro paso, no hay otra realidad. Lo único que tenemos que hacer es empezar un proceso de conversión. ¿Pero por qué te vas a cambiar de vida? Pues voy a cambiar de vida porque Dios me ama. Y porque yo amo a Dios, yo tengo que estar bien con Dios porque lo amo. Yo no quiero distanciarme de Dios. Voy a cambiar de vida para estar más cerca de Dios. Y porque quiero estar más cerca de Dios, reconozco mis fallas. Soy pobre de espíritu, soy humilde. Por lo tanto, me voy a convertir, voy a cambiar de vida. Ese es el primer paso. Ese es el primer punto. Entonces, si alguno de nosotros dijera, ¿cómo puedo empezar mi camino de perfección? ¿Cómo puedo empezar a cambiar mi vida? ¿Cómo puedo acercarme más a Dios? Ahí está el primer paso. Ame a Dios, reconozca sus fallas, porque el que ama a Dios reconoce sus fallas. Y entonces digo, voy a cambiar de vida. Esa persona ama a Dios, ¿no? Porque hay personas que dicen que aman a Dios, pero no cambian su vida. Pues eso es una mentira, ¿no? Eso es algo absurdo, ¿no? Es como cuando alguien dice, hablándolo a nivel personal, yo amo mucho a esta persona, ¿no? Pero yo no cambio mis actitudes con ella. Bueno, entonces no lo amo, ¿no? Yo amo mucho a mi esposo, ¿verdad? Yo amo mucho a mi esposa, pero la trato mal siempre. Usted no la ama, usted es un mentiroso, ¿no? A lo mejor siente simpatía, a lo mejor medio la quiere, pero de que la ame, la palabra amar no entra ahí, ¿eh? Porque si usted la amara, diría, voy a esforzarme todos los días por ser mejor, para manifestarle mi amor. ¿Cómo le manifiesto yo mi amor a alguien? Pues esforzándome todos los días por ser mejor, ¿no? Esforzándome todos los días por estar mejor con esa persona. Yo así demuestro el amor, ¿no? Pero si yo digo, yo no voy a cambiar, no, yo voy a seguir siendo el mismo rufián de siempre. Bueno, eso no es amor, ¿no? Eso no es amor. Igual que el que ama a Dios, no puede decir, yo amo a Dios, pero yo voy a seguirme portando igual que siempre, ¿no? Pues entonces usted no ama a Dios. El que ama a Dios, ¿cómo lo demuestra? Pues efectivamente lo va a demostrar con su vida, cambiando de vida, cambiando de actitud, siendo mejor con los demás, siendo mejor con el hermano. Así lo va a demostrar. Todos los días amando a Dios y todos los días cambiando de actitud, todos los días tratando de mejorar. Ese es el que ama a Dios. Ese es el primer nivel, no es el primer escalón. El que dice, yo amo a Dios y quiero cambiar de vida para responderle a su amor, para demostrar que lo amo más. No porque me castigue, no. Yo quiero cambiar porque lo amo. Entonces está dando usted el primer paso. Pues quiere decir que usted se dio cuenta de sus fallas, pobre de espíritu, según el pensamiento de San Agustín, según San Agustín. Y entonces ya cuando uno empieza el cambio de vida, cuando uno reconoce sus fallas, confiesa sus pecados, reconoce el amor de Dios, entonces puede subir el segundo nivel, ¿verdad? Que es la bienaventuranza de los mansos y la piedad, ¿no? Ese segundo nivel. Entonces, si el temor de Dios, ¿verdad?, nos invitaba a romper la soberbia, ¿no?, a no creerme autosuficiente, a hacer lo que me viene en gana, sino a reconocer lo que Dios me pide y entonces reconocer mis fallas y reconocer el amor de Dios que tengo, entonces subo al segundo peldaño, ¿no?, el segundo escalón, y entonces entro a los mansos, y ser manso va de la mano, dice San Agustín, con el don de la piedad. ¿Qué es la piedad? ¿Qué entendemos nosotros por piedad, verdad? Según el pensamiento de San Agustín, ¿no? ¿A qué se refiere la piedad? La piedad se refiere a amar la voluntad de Dios. Amar la voluntad de Dios. Fíjese, es distinto. En el primer nivel era conocer la voluntad de Dios. Yo amo a Dios y conozco su voluntad. Ese es el primer nivel. Ya conoce usted la voluntad. Como la conoció, dice, yo quiero cambiar de vida para parecerme esa voluntad. Pero cuando alguien quiere cambiar de vida, cuesta trabajo, ¿no? Porque a veces uno no entiende bien. Pero llega un momento en el que uno tiene que decir, no solamente conozco la voluntad de Dios, ahora amo la voluntad de Dios. Es muy distinto. Dios quiere que no hable mal de los demás. La voluntad de Dios es que usted no hable mal de los demás. Pero me cuesta trabajo porque soy bien chismoso. Está difícil, hay que hacer un proceso. Pero si usted sigue el proceso, va a llegar un momento en que usted tiene que amar la voluntad de Dios. Y me doy cuenta que es muy importante no hablar mal de los demás. Ya no solamente porque Dios me lo pide, no. Se vuelve indispensable porque estoy empezando a amar la voluntad de Dios. Ese segundo nivel. Ya no solamente es conocerla, ahora es amar la voluntad de Dios. ¿Y quién le va a ayudar a amar la voluntad de Dios? El don de piedad. El don de piedad, y San Agustín nos ayuda a amar la voluntad de Dios, a amar la voluntad de Dios. Y ahora bien, ¿en dónde puedo reconocer la voluntad de Dios? Porque uno dirá, bueno, si tengo que amar la voluntad de Dios,
¿en dónde encuentro la voluntad de Dios? Y entonces dice San Agustín, para encontrar la voluntad de Dios usted tiene dos caminos. Uno, la Sagrada Escritura. Y dos, los acontecimientos del mundo. Ahí se manifiesta la voluntad de Dios. Y ahí va a descubrir usted qué le pide Dios a usted en su vida. Entonces, en primer lugar, las Sagradas Escrituras. Cada vez que usted lee las Sagradas Escrituras, está leyendo usted la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios para mí? Lea la Biblia, léala. Porque hay gente que ahí la tiene guardada, ¿no? Pues no es para estar guardada, es para leerla, ¿no? Descubra la voluntad de Dios ahí. Y ame esa voluntad. Ahí la va a descubrir. Y ahí va a empezar usted a amar la voluntad de Dios. Y ahí es donde el hombre se empieza a transformar profundamente, ¿no? Aun cuando parece algo oscuro en la Biblia, porque yo sé que en la Biblia a veces hay pasajes muy difíciles de entender, dice San Agustín, usted no se desanime, siga leyendo y siga buscando la voluntad de Dios. No porque un pasaje sea difícil significa que ya fracasó todo, no. Hay otros pasajes que no son difíciles. Y con el paso del tiempo usted entenderá todo, porque todo se entiende. Cuando alguien ama la voluntad de Dios, cuando usted no ama nada, pues no va a encontrar nada, ¿no? Y entonces dice, por eso, el que busca la voluntad de Dios, ¿verdad? Amar la voluntad de Dios, la piedad, tiene que tener una actitud de mansedumbre, tiene que hacerse manso, porque el manso es precisamente el que va entendiendo las Sagradas Escrituras sin censurarlas, sin contradecirlas y aceptándolas. Ese es el manso. Decíamos que el manso, ¿verdad? Cuando explicamos el manso es el que no es violento, ¿no? Entonces San Agustín, ¿quién es el manso? Pues precisamente el que no se enoja con la palabra de Dios. El que dice, Dios quiere esto, yo leo en la Biblia que Dios quiere esto. Pues descubrir que si Dios quiere esto, pues no enojarme, ¿verdad? Porque hay gente que se enoja, ¿no? Porque uno lee luego la Biblia, ¿verdad? Y dicen, ¿cómo Dios va a pedir esto, no? ¿Cómo Dios me va a exigir lo otro, no? ¿Cómo Dios? Hay gente que juzga, ¿no? Y se enoja, no es mansa. No vive la mansedumbre. ¿Por qué? La mansedumbre es aceptar con amor la voluntad de Dios. Así es. Ese es el manso. Entonces, por ejemplo, en el Evangelio escuchamos nosotros palabras duras de Jesús, ¿no? Amar al enemigo. Y uno dirá, no, ¿yo cómo voy a amar al enemigo? Esto es imposible, esto es ilógico. Yo no puedo amar al enemigo. Jesús está loco. Yo no voy a hacer eso. Bueno, usted ya no llegó al segundo nivel, ya frustró todo. Pero el que ama, cuando Jesús dice ama al enemigo, el manso, ¿quién es? Pues no es que se enoja, ¿no? Ni dice, es que es imposible, es que no puedo. El manso es el que dice, pues si Dios lo pide, voy a averiguar cómo se ama al enemigo. Voy a arriesgar. ¿Cómo? Pues no sé, voy a empezar. Pues voy a empezar no hablando mal de él, voy a hacer esto. Entonces ahí empieza él a decir, yo quiero vivirlo. Está amando la voluntad de Dios. Se está haciendo manso porque ya no es violento, ya no es agresivo a lo que Dios le dice, sino dice, voy a esforzarme por vivir. Hay gente que no quiere vivirlo, ¿no? Porque puede Jesús, ama a tu prójimo, ¿verdad? Ama al enemigo. Y allí lo puede escuchar en la misa. El padre les puede dar una reflexión ahí, ¿verdad? Más o menos. Y a lo mejor cuando salen van a decir, ay, el padre está loco, yo eso no lo voy a hacer, ¿no? Así le hacen, ¿no? Van a decir, ay, no, es una exageración, esto yo no lo puedo hacer. Eso que lo hagan otros, ¿no? Yo no puedo. Pero habrá alguno que diga, pues sí está difícil amar al enemigo, pero pues si Jesús lo dice, es por algo, ¿no? Y de repente dice, pues yo voy a intentarlo amar. Y a lo mejor alguno de la misa dice, yo lo voy a amar. No sé cómo, a ver, voy a empezar, por lo menos no voy a pensar en él, por lo menos no voy a desearle el mal, por lo menos ya no voy a decir malas cosas de él. Y lo empieza a esforzarse, se esfuerza. Ese es manso. Porque en lugar de confrontarse, en lugar de pelearse con la palabra, en lugar de pelearse con la voluntad de Dios, dice, voy a intentar hacerlo, voy a intentar vivirlo, voy a esforzarme para llevarlo a la práctica, lo voy a intentar, porque Jesús lo pide y yo quiero hacerlo. Empieza a amar la voluntad de Dios. Y aunque al principio le cuesta trabajo, poco a poco lo va haciendo y lo va a vivir. La única manera de entender por qué Jesús nos pide amar al enemigo, ¿cuál es? ¿Cómo podemos entender esas palabras de Jesús? Pues solamente viviéndolas. Si no las vivimos, nunca vamos a entender por qué Jesús lo pidió, nunca. Aunque yo se los explique, ¿verdad? Y le diga, vamos a hacer esto, ¿verdad? Y podemos dar un curso de eso incluso, ¿verdad? Pero si yo no me arriesgo a hacerlo, no sirve de nada. Porque todo se queda en la cabeza, todo se queda en ideas, todo se queda en proyectos, pero no sirve. Pero la persona que de verdad un día dice, yo voy a amar a mi enemigo, y se empieza a hacerlo poco a poco, llega un día en que lo empieza a vivir,
Y entonces se entiende a Jesús y dice, claro, por eso Jesús me lo pidió. Porque desde ese día soy distinto. Porque ahora vivo de otra manera. Porque mi manera de ver la vida, mi manera de entender a mis hermanos, la manera de entender a mi enemigo es distinta. Soy diferente. Él lo vive distinto. La única manera de entender lo que Jesús dice es viviéndolo. Hay cosas que son muy difíciles, hay cosas que parecen absurdas. Pero si Jesús lo dijo es por algo, tiene una razón de ser. Pero aunque pudiéramos dar las razones filosóficas, racionales, si no lo vivimos, nunca lo vamos a entender. Pero el que es manso y tiene la piedad, el que ama la voluntad de Dios, lo va a entender, porque empieza a amar lo que Jesús le dice y lo empieza a poner en la práctica porque se lo dice la palabra, porque es la palabra de Dios, se lo está dando. Ahí está la voluntad de Dios, la empieza a amar, la empieza a vivir y la empieza a entender, porque hay cosas que se entienden del Evangelio solamente viviéndolas, no con un curso. Digo, los cursos sirven para muchas cosas, pero hay cosas del Evangelio que solamente se entienden viviéndolas y las entendemos de una mejor manera. Y ese es el manso, el que no violenta, el que no se enoja con Dios, sino el que hace las cosas que Dios le pide. Pero también la voluntad de Dios, decíamos, se ve o la descubrimos en los acontecimientos del mundo, en las vicisitudes de la vida, ¿no? Ahí aparece Dios. Ahí Dios nos va manifestando su voluntad. Los sucesos de cada día también le sirven a Dios para ir manifestando su voluntad. Y ahí es entonces donde necesitamos también la piedad y la mansedumbre, ¿verdad? Ahí necesitamos estos dos elementos, ser piadosos y ser mansos, ¿verdad? Para descubrir la voluntad de Dios, para descubrir lo que Dios espera de nosotros, ¿no? Las situaciones de la vida, ¿no? Las situaciones de la vida, cómo Dios nos va hablando, cómo Dios se va haciendo visible, cómo descubrir la voluntad de Dios en mi vida. Entonces dice San Agustín, ¿no? Dice San Agustín, si tal vez se hubiera introducido en ti a hurtadillas la flaqueza humana, queriendo algo que Dios no quiere, descubras la depravación de tu corazón, en la cual se halla fuera de la regla, y puedes enderezar tu corazón a la regla, y así tu corazón se dirija a Dios, ya que había comenzado a ser depravado en el hombre vicioso. Por eso el Señor, identificándose contigo, te dice, mi alma se muere de tristeza, Padre, pero si es posible, pasa de mí este cáliz. Entonces, San Agustín dice, las situaciones de la vida a veces son adversas, ¿no? Las situaciones de la vida a veces son complicadas, ¿no? A veces las cosas no salen como a nosotros nos gusta, ¿no? Así pasa, ¿no? Nosotros a veces pensamos, yo quiero que esto se haga así, yo tengo este plan, yo tengo este proyecto. A veces queremos así, ¿no? Pensamos nuestros planes, pensamos nuestros proyectos y al final resulta que no salen las cosas como queríamos. Es que yo ya había imaginado, ya había hecho, y no salieron las cosas. Y uno podría decir, ¿por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios me abandona? ¿No? O sea, ¿por qué Dios me está abandonando? ¿Por qué Dios no me ayuda a que las cosas salgan como yo quiero? Porque Dios nos ayuda a que las cosas salgan, pero no como queremos, sino como nos conviene. A veces nos salen como queremos porque nos conviene, pero a veces no salen las cosas porque no nos conviene eso. Y Dios nos va guiando, por eso dice, a veces tenemos un corazón depravado, no en un sentido peyorativo de la palabra, sino depravado en el sentido que el corazón se endurece porque busca solamente lo que quiere, su capricho, sus proyectos, sus planes. Y dice San Agustín, no, date cuenta, ¿verdad? El hombre que tiene piedad y que es manso, va descubriendo que cuando las cosas no le salen, pues acepta las cosas como salieron. Como Jesús tuvo que aceptarlo, ¿no? Por eso cita aquí, mi alma se muere de tristeza, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiere, sino lo que tú quieras. Fíjese cómo San Agustín cita aquí el pasaje de Getsemaní, cuando Jesús está en el huerto de los olivos, ¿no? Cuando Jesús sabe que dentro de poco lo van a arrestar. ¿Y qué le dice? Padre, aparta de mí este cáliz, aparta de mí este dolor, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. O sea, allí tenemos a Jesús que es manso, ¿no? Porque Jesús, aunque dice, no quiero pasar este cáliz, es manso, no se pelea con su padre y le dice, ¿por qué voy a morir por todos? No, pues manda a otro, ¿verdad? Agárrate otro menso. No dice eso Jesús, al contrario, ¿verdad? No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Yo no quiero este cáliz, yo no quiero, o sea, yo no me quiero morir, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras.
O sea, Jesús finalmente termina poniendo su vida en las manos del Padre. Su voluntad termina cediéndola al Padre. Lo que tú quieras, lo que tú desees, Padre. Ese es el sentido de la vida. ¿Cómo reconocemos la voluntad de Dios también? No solo con la palabra de Dios, con lo que nos pasa en la vida. A veces nos encanta estar peleándonos con Dios. ¿Y por qué me pasó esto? ¿Y por qué me enfermé? ¿Y por qué pasó aquello? ¿Y por qué no me salió mi proyecto? Y nos peleamos y nos peleamos y nos peleamos. Porque no somos mansos, somos agresivos. Nos peleamos con Dios. O nos peleamos con nosotros mismos, ¿no? Es que no me sale nada bien, es que soy un tonto. ¿No será que ahí está la voluntad de Dios? A lo mejor no te salió porque a lo mejor eso no te ayudaba. Tú creías que te ayudaba. Tú creías que era bueno. Tú creías que era lo mejor. Tú creías. Pero ¿y Dios qué creía? ¿Y Dios qué necesita de verdad para ti? A lo mejor Dios no necesitaba ese empleo, ¿no? A lo mejor Dios no necesitaba esta situación que vives, ¿no? A lo mejor Dios no quería ese proyecto para ti. A lo mejor eso te iba a perjudicar con el paso del tiempo, A veces nos gusta pelearnos, no somos mansos porque somos agresivos. Nos peleamos con Dios de todo porque no nos salen las cosas como queremos. Dice San Agustín, no, es que también en las cosas que vivimos cada día, Dios nos va hablando, Dios nos va conduciendo, Dios nos va guiando. El problema es que a veces nosotros no escuchamos la voz de Dios, no la escuchamos, no queremos escucharla, no nos interesa ni siquiera escucharla, no queremos. Nos cerramos y decimos que Dios nos deja, que nos cerramos, mis hermanos. Si fuéramos como Jesús, yo no quería esto, pero pues haga lo que tú quieras, pues empezaremos a descubrir un nuevo camino en nuestra vida. Pero en lo que nos peleamos, nos discutimos, nos lastimamos, ya no descubrimos el camino que está delante de nosotros, nos tardamos más. Muchas veces lo descubrimos, pero lo descubrimos mucho tiempo después. Entonces quiere decir que el segundo nivel es amar la voluntad de Dios. Y amar la voluntad de Dios significa escuchar la palabra y vivir lo que Dios nos dice. El segundo nivel significa amar lo que está pasándome en mi vida y descubrir cuál es el camino que tengo que seguir. Ese es el segundo nivel. Y es ahí donde comienza todo, es ahí donde todo adquiere su sentido realmente, ¿no? Donde realmente nos va transformando. Bienaventurados los mansos. ¿Quiénes son los mansos? Pues los que no se pelean con Dios, los que aman la voluntad de Dios y se van dejando guiar por la voluntad de Dios y se van dejando guiar por lo que Dios les dice, por lo que Dios les va marcando, por lo que Dios les va iluminando. Y finalmente, entonces, son capaces de amar lo que Dios les dice con el don de piedad. Entonces, a lo mejor si en nuestra vida no nos han salido las cosas como queríamos, pues a lo mejor hoy tendrías que decirle, Señor, pues ayúdame a tener el don de piedad, ¿no? Para empezar a amar esto que está pasando, ¿no? Porque no lo entiendo, porque no lo comprendo, porque no sé para dónde va. Ayúdame, Señor, a amarlo, porque lo necesito. Ayúdame a amarlo. Fíjese cómo entonces dice San Agustín, ¿no? Pues la primera bienaventuranza, junto con el temor de Dios, ¿qué significa? Reconocer mi vida, reconocer la voluntad de Dios que no es la que yo estoy haciendo, cambiar de vida, primer paso. Y cambio de vida porque amo a Dios. Segundo paso, ya no solamente amo a Dios, hay que empezar a amar la voluntad de Dios. ¿Y cómo amo la voluntad de Dios? Pidiendo el don de piedad y no peleándome con Dios, sino al contrario, empezar a descubrir cómo la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, me ayuda a conocer lo que Dios quiere y cómo, no solamente Dios me ayuda, sino también cómo, ¿verdad? Las situaciones de mi vida también van mostrándome, me van marcando la voluntad de Dios. Sin pelearme, sin ser agresivo, sino irla descubriendo poco a poco, ¿no? Pues ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, el primer nivel, temor de Dios, y me hago pobre de espíritu para vencer la soberbia y empezar un cambio de vida. El segundo nivel, el don de piedad y la actitud de mansedumbre, para que yo sea respetuoso a la voluntad de Dios, ¿verdad? Conforme a lo que me enseña la Escritura y los acontecimientos de la vida. Y entonces viene el tercer nivel, ¿no? El tercer nivel. Bienaventurados los que lloran. Y dice San Agustín, va de mano con el don de ciencia, el don de ciencia. ¿Y qué entendemos nosotros por el don de ciencia? Entonces San Agustín dice, ¿qué es el don de ciencia? ¿No? Él trata de reflexionar, ¿no? Y trata de ir entendiendo precisamente qué es el don de la ciencia, cómo podemos entender nosotros este don de la ciencia. Y entonces dice San Agustín, este don
ejercita a todo el estudioso de las divinas escrituras, no encontrando en ellas otra cosa más que la capacidad de amar a Dios por Dios y amar al prójimo por Dios. Nada más esto. ¿Dónde empieza el don de ciencia? Dice San Agustín. El don de ciencia comienza cuando tú lees las Sagradas Escrituras y eres capaz de amar a Dios porque Dios está contigo. Y eres capaz de amar al prójimo porque Dios está contigo. Es, por lo tanto, dice, necesario que ante todo uno vea, estudiando las divinas escrituras, que si se haya enredado en el amor del mundo, es decir, se haya enredado en las cosas temporales, está tanto más alejado del amor de Dios y del prójimo, como lo dice la Escritura. Esta ciencia de útil esperanza hacen al hombre convertirse de vanidoso y por lo tanto empieza a lamentarse en sí mismo, con cuyo afecto obtiene, mediante diligentes súplicas, la consolación del divino auxilio para que no caiga en la desesperación. Entonces, ¿qué es el don de ciencia? El don de ciencia es la capacidad de leer las Sagradas Escrituras y descubrir el amor a Dios y al prójimo, por Dios. Por Dios. Ese es. En la medida que tú estudias, dice San Agustín, ¿no?, las Sagradas Escrituras, tú vas descubriendo el amor de Dios. Y vas descubriendo, se va desenmascarando el amor que tienes al mundo. Ese es el don de ciencia, ¿no? Cuando tú eres capaz de amar a los demás, porque te estás dando cuenta que tienes otros falsos amores, ¿no? Porque eso es el don de ciencia, ¿no? Cuando alguien dice, me estoy dando cuenta que, por ejemplo, amo mucho, mi fama, por ejemplo, no amo mucho mi fama, porque me importa mucho cómo me ven, porque me importa mucho qué me dicen. Dice, el que va leyendo la Escritura se va dando cuenta de ese defecto y se va dando cuenta que él tiene algunos apegos en este mundo y se va dando cuenta que hay cosas que no van bien con él y que lo importante es amar al prójimo y amar a Dios. Y si no amas al prójimo y a Dios, ¿por qué no lo estás amando? Pues porque tienes un apego, un amor desordenado que no te lleva realmente a eso. O es que yo quiero, ¿verdad? No sé, que siempre haga mi voluntad, ¿no? Pues el que lee la Escritura tendría que empezar a descubrir que es un envidioso, ¿no? Que siempre quiere que haga su voluntad, que siempre quiere que haga lo que él quiere, que siempre quiere que haga las cosas como le viene a él en gana. Y dice, a ver, no. Porque cuando yo amo, estoy haciendo esto, en el fondo, ¿qué estoy haciendo? No estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy haciendo lo que yo quiero. No estoy amando a mi prójimo, estoy amando lo que yo quiero. Y entonces estoy contento con ellos cuando hacen lo que quiero, cuando no. El don de ciencia dice que tiene que ayudar a desenmascarar el amor a las cosas temporales y cómo esas cosas temporales te están apartando de Dios. Cómo esas cosas temporales no te están ayudando a encontrarte con Dios ni con tu hermano. Al contrario, te están separando, te están alejando de la presencia de Dios. Por lo tanto, dice, esta ciencia es de útil esperanza y no hace al hombre más que dejarse de convertir en vanidoso y lamentarse de sí mismo. Por eso lo identifica con los que lloran. Porque cuando el hombre empieza a descubrir lo que Dios le dice y empieza a descubrir el verdadero amor de Dios y el verdadero amor al prójimo, se da cuenta que ha fallado y entonces va a llorar. Y va a llorar porque se va a dar cuenta de sus fallas, se va a dar cuenta de sus errores, de lo que él ha sido prisionero, de lo que él se ha engañado a sí mismo. Va a llorar por eso. Por eso las lágrimas, ¿verdad?, él las relaciona con el don de ciencia. Entonces, ¿quién es el que llora? El que llora es el que ha descubierto que en la vida la ha regado, ¿no? Ese es el que llora. Que digo, cuando lo veíamos nosotros, bíblicamente tiene otra interpretación. San Agustín está dando esta interpretación espiritual, ¿no? ¿Quién es el que llora? El que llora es el que se da cuenta de su desgracia, ¿no? Dice San Agustín en otro lado, el don de ciencia se asigna a los que lloran, porque conociendo la Escritura, descubrieron la clase de males de la que son prisioneros, que por su ignorancia han deseado cosas aparentemente buenas y gozosas en lugar del Evangelio. Feliz el que llora, porque ya se dio cuenta de sus apegos. Feliz el que llora, porque ya se está dando cuenta realmente de dónde está caminando, ¿no? El que llora. Entonces, primero, hacerse pobre, ¿verdad? Reconocer mis fallas, reconocer la voluntad de Dios y en qué he fallado, ¿no? Empezar mi conversión. Ya que te empiezas a convertir, segundo, empezar no solamente a ver cuál es la voluntad de Dios, empezar a amar
la voluntad de Dios, empezar a amar lo que Dios quiere, lo que Dios necesita, lo que Dios requiere, entender a la voluntad de Dios. Y cuando empiezas a amar la voluntad de Dios, entonces va a llegar un tercer nivel, ¿no? En la que tú vas a seguir profundizando en lo que Dios te dice y vas a reconocer entonces tus fallas. Ya no solamente tus errores de los que te convertiste, te vas a dar cuenta que aunque ya te convertiste, que aunque ya estás buscando la voluntad de Dios, estás empezando a descubrir que te estás equivocando y que has hecho cosas terribles. Y es el momento de que llores, porque te estás dando cuenta de tus fallas, te estás dando cuenta de tus errores y de que no estás por el camino que el Señor espera de ti. Ahí está. Tú tienes que empezar a cambiar, ¿no? Tienes que empezar a vivir distinto, tienes que empezar a transformar tu vida, porque lloras. Bienaventurado el que llora. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de sus errores, porque el don de ciencia le iluminó para entender dónde estaban sus fallas, dónde estaban sus apegos, dónde estaba lo que no necesitaba. Bienaventurado el que llora, ¿no? El que llora. Y bueno, y va a seguir todavía, pero ya se va a acabar el tiempo, ¿no? Entonces vamos a dejarle aquí, ¿verdad? En este tercer nivel. Todavía hay que decir otras cosas de la ciencia, porque el primer nivel de la ciencia es precisamente conocer, ¿verdad? Cuándo amo a Dios y cuándo no, cuándo amo a mi prójimo y cuándo no. Y cuando te das cuenta que no lo amas, lloras, pero hay más. El don de ciencia no se termina solamente en reconocer eso. El don de ciencia tiene un nivel más profundo que lo vamos a explicar ya la próxima semana, porque se acabó el tiempo. Entonces, en esta semana, pues yo los invito a hacer su oración, ¿verdad? A reflexionar, pues en estos dos, por lo menos en estos dos niveles, ¿verdad? El pobre de espíritu, temor de Dios. Entonces, yo creo que la primera pregunta de nuestra oración de esta semana sería: ¿tú has tenido temor de Dios? ¿En qué nivel? En el primer nivel, ¿no? Tú tienes temor de Dios, ¿por qué? Porque tienes miedo que te castigue, porque tienes miedo que te vaya mal, porque tienes miedo de una enfermedad, o sea, de algo mundano, de algo de la tierra. O estás en el segundo nivel del temor. Yo tengo temor de Dios porque no me quiero condenar, porque yo quiero mi salvación. O estás en el tercer nivel ya. Yo tengo temor de Dios porque yo realmente amo a Dios, porque yo realmente quiero a Dios, porque yo quiero vivir unido con Dios. ¿Realmente estoy yo en ese nivel? ¿O en cuál nivel del temor estoy? Y ya otra reflexión sería, bueno, la piedad. ¿Yo he descubierto la voluntad de Dios en mi vida o no? ¿Me he peleado con Dios porque las cosas no me salen como yo quiero? ¿He estado en contra de Dios porque las cosas no son como yo deseo? ¿O al revés, ¿verdad? Realmente me estoy esforzando por comprender lo que Dios quiere en mi vida. Y si no me esfuerzo, pues hay que pedir el don de piedad, hacer oración: Señor, dame el don de piedad para empezar a amar tu voluntad, porque creo que soy duro de corazón, ¿no? Soy duro de corazón. Entonces vamos a dejarle aquí, ¿verdad? Les invito a que hagan esta oración, ¿verdad?, durante esta semana, para que ustedes puedan tomar esto en cuenta para su vida espiritual, ¿no? Entonces vamos a terminar con una oración, ¿verdad? Vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has reunido en este día. Te pedimos para que realmente vayamos transformando nuestra vida, transformando nuestro corazón, vayamos dando la respuesta que tú esperas de nosotros. Que realmente te amemos tu voluntad, descubriendo el camino que tienes para nosotros. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Un aviso para terminar, ¿verdad? Pues ya estamos cercanos a que se termine, ¿verdad?, el tiempo ordinario, y ya vamos a empezar el tiempo de Adviento. Usualmente, ¿verdad?, pues siempre dábamos un retiro de Adviento aquí en la parroquia, ¿verdad?, para los que quisieran venir. Pero pues ahora, pues con todas estas contingencias que estamos viviendo, pues no se puede. Entonces vamos a transmitir, ¿verdad? Vamos a transmitir el sábado 5 de diciembre, ¿verdad? Vamos a transmitir el retiro, un pequeño retiro, no va a ser tan largo, ¿verdad? Más sencillito, porque yo sé que es más difícil seguirlo en la pantalla, ¿verdad?, en un teléfono, ¿verdad?, en un aparato de estos, algo sencillo, pero por lo menos para irlo preparándonos, ¿verdad?, para ir teniendo lo necesario y para poder prepararnos para el tiempo de Adviento que ya viene. Entonces, el 5 de diciembre vamos a hacer un retiro de Adviento pequeño por la mañana, ¿verdad? A las 10 de la mañana vamos a hacerlo, de manera sencilla, reflexionar algunas cosas sobre el Adviento y que nos ayuden en nuestra vida espiritual, en medio de este tiempo de contingencia, para descubrir la voluntad de Dios. Entonces yo los invito desde ahorita, ¿verdad?, para este retiro, el sábado 5 a las 10 de la mañana, para poder pues profundizar, ¿verdad?, y encontrarnos con Dios en este Adviento que viene a salvarnos. Pues que tengan todos ustedes una buena noche, que descansen.